Descargo de responsabilidad. No soy dueña de esta historia, ni de sus personajes, o la música utilizada. Todo el crédito a sus respectivos autores. Disfruta. Capítulo 5, La misericordia de una oveja. ¡No! Gritó Jaune justo cuando los Ursa estaban a punto de perseguir a su presa. Los Grimm se quedaron paralizados, y algunos parecieron reprimir su instinto natural de cazar y matar. Pero él no lo permitiría, no tratándose de otro estudiante. No los persigan. No hagan daño a ningún estudiante. Alguien saldrá herido si lo hacen, suspiró, y tras pensarlo un momento añadió, lo más probable es que sean ustedes. Remy tarareó en señal de aprobación, sin duda contento de verlo usar la cabeza y no causar más desastres por una vez. No había tenido la oportunidad de observarlo bien, pero dado que estaba rodeado de Grimm y en su estado transformado, era muy poco probable que hubieran visto su ropa. Mientras no acabaran muertos, probablemente estaría bien. Aún así, no era un riesgo que quisiera correr. Será mejor que vuelva a mi forma original, susurró. Ursa, indícame dónde se encuentran los humanos más cercanos. Olfatearon el aire y escarbaron el suelo por un instante, aunque los sentidos que usaban para cazar humanos no incluían realmente ninguna de esas dos cosas. Finalmente, sin embargo, señalaron hacia la montaña. Deben de querer decir que hay alguien al otro lado. No podía ser de este lado, ya que estaba junto a la ladera de la montaña y habría podido verlos. De cualquier manera, eso le daba la seguridad que necesitaba para transformarse sin ser detectado. Con un suspiro silencioso, liberó lentamente el poder que tenía en sus manos. Un grito femenino rasgó el aire. La fuerza del poder lo golpeó de nuevo mientras jadeaba y miraba a su alrededor. ¿Alguien lo había visto? No había nadie, pero el grito sonaba como si hubiera salido de la propia montaña. Alguien está en problemas, murmuró Remy, completamente aburrido. Tenemos que ayudarlos. ¿Qué? No, en serio, ¿no? ¿Acaso no es esto una prueba para eliminar a los débiles? Piénsalo, si los ayudamos, solo estaremos fomentando que se conviertan en cazadores y morirán en el campo de batalla. Mejor que mueran ahora, ¿no? Probablemente ese sea el objetivo de la prueba. El parásito seguía ahí, pero Jaune no lo aceptaba. Iba a ser cazador y héroe, y un héroe jamás dejaba a nadie sufrir. No serían héroes si lo hicieran. ¡Alto! Gritó y corrió alrededor de la montaña hacia donde había oído el ruido. Remy podría haber soltado un largo gemido, pero hacía años que se había acostumbrado a ignorarlos. La verdad es que, para Pirra, todo el día había sido un completo desastre. Francamente, debería haberlo sabido, sobre todo después de los horribles sucesos del lanzamiento. Ahora, ella y su nuevo compañero estaban atrapados en un túnel a oscuras, sin poder ver bien a dónde iban, pero aún así huyendo del aguijón brillante de algún Grimm gigante. Además, si sobrevivía y alguien le preguntaba, iba a decir que su grito había sido de frustración y no de pánico. Pirra. Gritó Ruby en la oscuridad, mientras buscaba a la chica. Un breve destello de luz provino del frente, seguido de un tenue rayo de luz del pergamino de su compañera. Buena idea, dijo, dibujando la suya y encendiéndola. No era gran cosa, pero al menos les permitiría ver el suelo delante de ellos. Lo último que necesitaban era torcerse un tobillo en ese momento. Parecía un Deathstalker. ¿Qué hace un acechador de la muerte aquí? ¿Cómo es posible que haya entrado aquí? No tenía ni idea. La entrada era demasiado pequeña y, si el acechador de la muerte había sido atrapado o encerrado, ¿por qué alguien habría pintado una advertencia en la entrada? Si esta era su guarida, ¿quién tenía tiempo para sentarse afuera y pintar con los dedos justo al lado de la cueva de un Grimm asesino? Debía de ser más pequeño entonces, dijo. Mira, incluso ahora le cuesta moverse en el espacio limitado. Esta es nuestra oportunidad de escapar. ¿No deberíamos intentar matarlo? Preguntó Ruby. No hay suficiente luz. Es igual de probable que nos matemos cayendo en una grieta o chocando entre nosotros. Corran. Por suerte, su compañera le hizo caso, y resultó que correr era una habilidad que Ruby Rose dominaba a la perfección, pues se deslizó por el aire y salió del túnel casi demasiado rápido para seguirla. Bueno, al menos me hizo caso, pensó Pirra mientras perseguía a la joven. Jaune no estaba en esta cueva, o al menos eso esperaba. De todas formas, ahora tenía problemas más importantes. Una roca se le clavó en la pierna y otra le raspó el muslo al intentar pasar. La luz del pergamino era muy tenue y, con el acechador de la muerte actuando de esa manera, existía una alta probabilidad de que la cueva se derrumbara sobre ellos.
La prisa era primordial. Más adelante, se oyó un grito de sorpresa de su pareja. ¡Maldita sea! Siseó Pirra, acelerando el paso. Ruby era pequeña y menuda, así que si se caía, no sería demasiado difícil sacarla. Al menos, eso esperaba. Con renovado fervor, dobló la esquina, y chocó de frente contra un monstruo. Retrocedió tambaleándose, pero se mantuvo en pie, mientras que ella rebotó y se desplomó al suelo con un grito de sorpresa. Su pergamino golpeó la roca y se agrietó, sumiendo a toda la cueva en la oscuridad, salvo por un tenue rayo de luz que provenía del pergamino de Ruby. Iluminaba un rostro mortalmente pálido con ojos carmesí. «Suéltame». Ruby se retorcía con furia, y mientras la luz se desvanecía de su rostro, Pirra vio dos tentáculos negros que se extendían por el suelo. Uno la sujetaba por los tobillos, entrelazándolos, y la alzaba en el aire. «Arg, no, otra vez no», aulló Ruby. Su falda cayó sobre ella, y Pirra observó con horror cómo el otro tentáculo de la criatura la tocaba. Empujó hacia arriba. Gritó la niña, retorciéndose. «¿Qué estás haciendo? Para allá». Quizás la sorpresa y la conmoción la dejaron aturdida, pero al oír el grito de su compañera y ver al monstruo reaccionar, Pirra entró en acción. «Suéltala», rugió. Milo giró en el aire mientras cortaba uno de los tentáculos negros antes de que pudiera profanar a su compañera. El acero se clavó profundamente y el monstruo retrocedió de dolor. Ella no le prestó atención. Con una mirada furiosa, se acercó bailando al otro, el que sostenía a Ruby, y también lo golpeó. El golpe no fue lo suficientemente fuerte como para cercenar la gruesa extremidad, pero debió sentirlo, pues se contrajo y se torció hacia un lado. «¡Ah! ¡Qué demonios!», gritó la criatura, retrocediendo tambaleándose. El tentáculo se movió y lanzó a Ruby hacia atrás, y la chica, aún medio envuelta en su propia capa, se estrelló contra una pared de roca con un jadeo. Cayó al suelo y no se movió. «Ups», dijo la malvada criatura. «No fue culpa mía. Ruby», susurró Pirra horrorizada. Transformó a Milo en un rifle y disparó hacia donde alcanzaba a ver unos ojos rojos en la oscuridad. Estaban ocultos, probablemente bloqueados por una de esas extremidades prensiles, pero aún así le dio el tiempo necesario para agacharse y alzar a la niña sobre su hombro. Miró hacia atrás y sintió que se paralizaría al encontrarse con esos ojos malignos en la oscuridad. Un destello de luz la iluminó, pero dejó al monstruo en la más completa oscuridad. «¿No quieres que te devuelva el pergamino?», se burló. Un pergamino podía reemplazarse. Una vida, no. Pirra se dio la vuelta y huyó. La pequeña figura de su compañero rebotaba sobre su espalda, Milo envainado, pero el arma de Ruby aún en su otra mano. No tenía ni idea de si la perseguía, pero no se atrevía a mirar. «Sigue corriendo», se dijo a sí misma. Tenía que escapar, no solo por ella, sino también por la niña en sus brazos. Delante de ella apareció lentamente un pequeño punto de luz. «La salida», exclamó, acelerando el paso. Si la atrapaban, ambas serían arrojadas a ese acechador de la muerte, fuera cual fuera el propósito de esa criatura. De aspecto humanoide, con piel blanca y ojos rojos, recordaba bien las noticias. ¿No había sido a esta misma chica a la que había atacado? ¿Había venido por venganza? Eso no importaba. Lo que importaba era que no dejaría que se llevara a Ruby. La niña estaba inconsciente pero viva y gemía levemente a cada paso para hacérselo saber. Si lograba llevarla a las ruinas y conseguir su reliquia, estaría a salvo. Jaune tendría que confiar en él. No podía arriesgar también la vida de Ruby. La oscuridad dio paso a la luz de repente, la brillante luz del sol llenó su visión mientras salía corriendo de la cueva, directo al pecho peludo de un ursa. Rebotó contra él como lo había hecho con el monstruo hacía un momento, solo que esta vez su arma, el arma de Ruby y la chica misma se esparcieron por el suelo. Los ojos de Pirra se abrieron de par en par al mirar hacia arriba y adentrarse en las fauces monstruosas de un enorme ursa. «Este no es mi día», pensó, e inmediatamente deseó que sus últimas palabras hubieran sido más significativas. La ursa le gruñó desde arriba. «¿Y entonces apartaste la mirada? ¿Qué?». Retrocedió a gatas, buscando con una mano su arma mientras se ponía de pie y se tambaleaba hacia Ruby. Apretó los dedos alrededor de Milo cuando uno de los ursas se inclinó para olfatear a la chica, pero su agarre se aflojó cuando este también se sentó sobre sus patas traseras y no atacó. ¿Qué demonios estaba pasando aquí? Parecía que estaban esperando. Siguió sus miradas y palideció al darse cuenta de que todos miraban fijamente hacia la cueva que acababa de abandonar. «Lo están esperando», susurró, «él manda a los Grimm». El director, no, vale, tenía que saberlo. Tenían que saberlo.
Pirra se arrodilló para levantar a Ruby una vez más, observando atentamente a los Grimm mientras lo hacía. La miraron, y ella pudo ver el odio en sus ojos, pero ninguno hizo ningún movimiento para hacerles daño. No esperó a ver si eso cambiaría cuando el monstruo al que había herido los alcanzara. Huyó hacia el bosque, con su compañero en brazos. Barra. Supongo que no quiere su pergamino, murmuró Jaune con torpeza, de pie en la oscuridad con el dispositivo roto en una mano y sus tentáculos goteando sangre perezosamente sobre el suelo. Contra todo pronóstico, se trataba de Ruby y Pirra, pero el encuentro no había salido tan bien como esperaba. Y pensar que había intentado ser muy amable. Él había alzado a Ruby para que no se lastimara con las rocas, y luego le subió la falda cuando se le cayó. Después de todo, no quería que se hiciera una idea equivocada, y ella se veía bastante incómoda tratando de sujetarse la falda con una mano. ¿Le había echado una mano, o un tentáculo, que viene a ser lo mismo, no? Pirra no parecía pensar así. Y por eso no se puede confiar en los humanos, gruñó Remy. O sea, en serio, los ayudas y te clavan una espada en el tentáculo. Menuda descortesía. Remy, no tienes precisamente una gran fuente de experiencias. Los únicos humanos que conoces son tu hermana mayor, mis tíos y tu padre. Sí, bueno, solo digo, y además, no se puede negar que Tyrian es otro ejemplo perfecto. No puedes juzgar a la humanidad por el tío Tyrian. No puedes juzgar nada por él. Jaune puso los ojos en blanco y retrajo sus tentáculos. Se curarían rápidamente en su cuerpo y, además, no los necesitaba. De hecho, tal vez era hora de deshacerse de estos problemas por completo. Cerró los ojos y liberó su poder por completo, dejando que se desvaneciera y lo dejara con los ojos azules y el cabello rubio. En realidad, era necesario bajar de la montaña sano y salvo, pero ahora mismo solo iba a provocar un desastre. La cueva era un buen lugar para hacerlo, ya que estaba lo suficientemente oscura como para que nadie pudiera verlo. Tendré que hacer algo bonito por Ruby y Pirra más tarde, espero que Ruby no se haya lastimado cuando la dejé caer. Un fuerte crujido proveniente del frente llamó su atención. Un tenue resplandor emanaba del interior de la cueva, y podía oír constantes rasguños y arañazos mientras algo se esforzaba por salir. ¿Había algo ahí? Encogiéndose de hombros, sacó su propio pergamino para iluminar y comenzó a acercarse. El bosque estaba infestado de Grimm y probablemente la montaña también, así que seguramente era bastante seguro. Diablos, vale, era más peligroso que esta zona. El rasguño se intensificó, y la roca a su alrededor comenzó a retumbar y temblar cuando un caparazón brillante emergió de la oscuridad. Le siseó y chasqueó, con ojos rojos y brillantes y mandíbulas cubiertas de feroces garras afiladas como navajas. Fue adorable. Hola, saludó Jaune a la linda criatura. Era bastante grande, aunque nada comparada con las de su hogar. Vaya, ¿esta es tu casa? La verdad es que no parece muy adecuada para ti. Jaune, algo no anda bien, advirtió Remy. ¿Eh? ¿Qué quieres decir, guau? Retrocedió esquivando un ataque cuando una pinza se cerró sobre él. El acechador de la muerte chilló de furia y volvió a atacar, pero Jaune huyó hacia atrás. Detente, ordenó. Mal acechador de la muerte, mal. No reaccionó como él esperaba, sino que se arrastró aún más hacia adelante. El túnel de roca que los rodeaba comenzó a agrietarse y astillarse. Los ojos del acechador de la muerte estaban rojos de odio y furia. Ambas emociones parecían estar dirigidas precisamente a él. ¿Qué demonios? Jaune retrocedió aún más y buscó su espada. ¿Qué te pasa? ¿No me reconoces? Cálmate o nos enterrarás a los dos. No se detuvo, frunció el ceño y sacó sus armas más poderosas. En nombre de Salem, te ordeno que te detengas. Unas tenazas se clavaron en el suelo donde él había estado antes. Se ha vuelto loco. Exclamó Remy, sin aliento. Ha adquirido inteligencia, pero la ha usado para perder la cabeza. ¿Qué? Jaune retrocedió de un salto cuando la pinza intentó empalarlo una vez más. ¿Es eso posible? ¿Cómo se puede ganar y perder inteligencia así como así? No la perdió. Debió quedar atrapada dentro de esta cueva cuando aún no tenía conciencia. Luego, varios siglos después, adquiere conciencia, solo para encontrarse atrapada y sola para siempre, incapaz de cazar o moverse. El aislamiento debió haberla vuelto loca. Y ahora está intentando matarme, dijo Jaune, retrocediendo con las manos extendidas hacia adelante. Está bien, buen Deathstalker, pórtate bien y quédate ahí. La criatura chilló y comenzó a sacudirse de izquierda a derecha. La cueva no pudo soportarlo más, y las paredes empezaron a desmoronarse a medida que los frenéticos movimientos de la bestia desprendían piedras y rocas.
Una nube de polvo cayó al suelo, pero no era nada comparada con las estalactitas que se desplomaron a ambos lados. Iba a matarlos a ambos. El pánico se apoderó de él mientras se daba la vuelta y huía. No había tiempo para transformarse, no mientras piedras y rocas caían sobre su cabeza. En cambio, siguió moviendo las piernas mientras Remy le gritaba que siguiera corriendo. Las rocas explotaban a ambos lados, fragmentos golpeando su coraza mientras se cubría el rostro con ambos brazos y seguía adelante. La entrada de la cueva apareció frente a él, y se lanzó a través de ella con un grito de alivio. Detrás de él, nubes de polvo y rocas se precipitaron hacia adelante, ocultando la entrada a la vista. Solo cuando se disiparon y él terminó de toser y carraspear, se reveló el alcance de los daños. Y ahora está sellado de nuevo, dijo Jaune. El destino parecía demasiado cruel. Ya no hay nada que puedas hacer, Jaune. No todas las historias tienen un final feliz. Él lo sabía. Pero ¿acaso no era tarea del héroe intentar crear una? De alguna manera, abandonar a esta pobre criatura parecía un final triste para su atormentada vida. Suspiró y se volvió hacia Lursa, que lo observaba pacientemente. Muéstrame a más humanos, dijo con el corazón apesadumbrado, tengo una iniciación que completar. Barra. Ruby recuperó el conocimiento justo a tiempo para ver el rostro preocupado de su hermana sobre ella. Jan, susurró adormilada. Un segundo después, su rostro quedó aplastado contra el escote de la mayor y no pudo susurrar nada, ni mucho menos respirar. Así es como muero. Oh, dioses, Ruby estaba tan preocupada. Y Jan intentó apartar a su hermana, pero eso solo hizo que la abrazara con más fuerza. Su visión se nubló por un segundo y pensó que se desmayaría, pero por suerte Pyrrha apareció detrás de ella y la ayudó a separarse. ¿Qué pasó?, le preguntó Ruby. Bueno, supuso que ahora era su compañera. Logré liberarte de ese monstruo, dijo Pyrrha, pero te golpeaste la cabeza al caer. Te llevé conmigo y bueno, llegamos hasta aquí. Por cierto, tenemos uno de estos. Levantó una pequeña pieza de ajedrez con forma de caballo. Todo el cansancio desapareció al instante cuando Ruby se incorporó. ¿Esa es una de las reliquias?, preguntó, y dio un grito de alegría cuando la pelirroja asintió con satisfacción. Lo logramos, exclamó, de verdad lo logramos. Oye, hermana, rió Jan, cálmate un poco. Ah, sí, este es mi compañero, Ren. Salúdalo. El chico, arrastrado sin miramientos ante ella, parecía resignado en el mejor de los casos. Tenía el pelo negro con un mechón rosado y los ojos del mismo color, salvo por una pequeña anomalía. ¿Qué le pasó en el ojo?, preguntó Ruby. La piel alrededor estaba hinchada y descolorida. Parecía como si le hubieran dado un golpe muy fuerte. Un grim, dijo Jan, demasiado rápido. Un grim amarillo, suspiró el chico. Pero basta de hablar de eso, rió Jan nerviosamente y ayudó a Ruby a levantarse. La chica de pelo naranja es Nora, y la de pelo negro es su compañera Blake. Nora la saludó alegremente, pero Ruby no pudo evitar pensar que la otra parecía casi ofendida por su elección de pareja. Bueno, suponía que algunas personas terminarían con parejas que no les agradaban, pero ¿no era un poco pronto para que Blake la juzgara? No es que Nora estuviera loca ni nada por el estilo, ¿verdad? Y luego está Pyrrha, tu compañera, y actualmente sin pareja. Tu mejor amiga de antes de la iniciación. ¿Su mejor amiga? Espera, se refería a Hau. El corazón de Ruby se encogió al volverse para mirar a la chica de pelo blanco, que parecía igualmente impasible. Apenas somos amigas, espetó Iseschne, con los brazos cruzados. Ruby no pudo encontrar en sí misma la fuerza para discrepar. ¿Hay alguien? Hizo una pausa y respiró hondo. ¿Está Jaune aquí? El rostro de Jan se ensombreció. Miró hacia otro lado e intentó recomponerse, pero esa simple reacción bastó para que a Ruby se le revolviera el estómago. Así que no lo había logrado. Disculpen. ¿Alguien podría indicarme cómo llegar a unas ruinas? La voz resonó en el claro, y bastó para que Ruby levantara la cabeza de golpe. Jan, de pie frente a ella, la miró por encima del hombro con asombro, y oyó a Pyrrha susurrar un nombre que no se atrevía a creer que fuera cierto. Se dio la vuelta y le rogó a la memoria de su madre que no permitiera que fuera una mentira. Oh, hola, dijo Jaune Ark. Saludó con un brazo. Hola, Ruby. ¿Estás bien? ¿Se mantenía bien? ¿Estaba bien? Ella intentó articular una respuesta, pero las palabras se le atascaron en la garganta. Un instante después, acortó la distancia que los separaba y se estrelló contra su pecho. Pensé que estabas muerto. Gimió, abrazando a su mejor amigo, que seguía muy vivo. ¿Eh? Yo.
Lo empujó hacia atrás y sus ojos recorrieron su cuerpo de arriba a abajo, solo para asegurarse de que seguía allí. Dios mío. Su ropa estaba desgarrada por todas partes, y parecía que tenía rasguños y moretones por toda la piel que alcanzaba a ver. También olía a sangre y era evidente que había estado en una pelea. ¿Estás bien? Jadeó, ¿te duele? Que alguien traiga medicina. Oye, Ruby, la llamó su hermana, quizás deberías dejarlo oír antes de que alguien se haga una idea equivocada. ¿O será que se hacen una idea correcta? ¿Eh? ¿Qué quiso decir Jan? Ruby se miró a sí misma, solo para jadear y retroceder cuando se dio cuenta de lo cerca que estaba, y cómo sus manos habían comenzado a tocar uno de sus moretones debajo de su camisa. También recordó su primer encuentro, cómo la había mirado a los ojos, la había llamado bonita y cómo tal vez, Ayoe, no quise decir, tartamudeó y retrocedió, con las mejillas rojas. Jan, la malvada, soltó una carcajada. Ah, qué precioso, dijo, secándose una lágrima. Me alegra verte sano y salvo, mi amor. Pensé lo peor cuando te raptó ese Nevermore. Ruby se escondió avergonzada tras Pirra, pero aún así asomó la cabeza para escuchar la respuesta de su amiga. ¿Cómo había logrado sobrevivir a eso? Bueno, no fue para tanto, dijo encogiéndose de hombros. No es gran cosa. Jan negó con la cabeza. ¿Te dejó caer por accidente? ¿Por eso se te arruinó la ropa? No. Me llevó a su nido, dijo encogiéndose de hombros. Creo que se me rompió la sudadera cuando me inmovilizó con el pico. Era muy afilado. Ruby jadeó y sintió que el corazón se le encogía. Está vivo, se repitió a sí misma, pero eso no la tranquilizó del todo. Pero te escapaste, necesitaba saber. ¿Escapaste, verdad? Sí, rió, rascándose la nuca. Por un momento pensé que no me soltaría, pero logré que se durmiera. ¿Quedarse dormido? Preguntó Jan. ¿Cómo lo conseguiste? Con mi espada. Jaune alzó el arma, y se hizo un silencio atónito. No es la mejor herramienta para el trabajo, pero no tenía mucho más a mano. Maldita sea. Jan sonrió. ¿Solo tú y tu espada, en la cima de una montaña y en su mismísimo nido? No fue tan difícil. Honestamente, la mayoría de estas lesiones me las hice al caerme. Ruby jadeó. ¿Te caíste de la montaña? Preguntó Blake con los ojos muy abiertos. Sí, suspiró Jaune, sacudiendo la cabeza como si estuviera decepcionado consigo mismo. Al menos bajé más rápido, así que supongo que fue un logro. Intenté escalar, pero resbalé. No soy precisamente un escalador de montañas. Parecía avergonzado al admitirlo. Pero logré sujetarme. El último tramo lo controlé, así que salió bien. ¿Y qué hay del resto de los Grimm? Preguntó Weiss, acercándose para dirigirse a él. Toda la zona estaba plagada de ellos cuando llegamos. ¿Cómo pudiste atravesarlo todo tú solo? Grimm. Ladeó la cabeza. Bueno, quiero decir, ¿son solo Grimm que van a hacer? Weiss se quedó boquiabierto como un pez. Solo Grimm. Ruby negó con la cabeza asombrada. Era tan fuerte, tan hábil y poderoso que ni siquiera les temía. ¿Acaso era arrogancia cuando él solo había matado al Nevermore que lo había recogido del cielo, descendido una montaña y cubierto un bosque infestado de Grimm, todo en casi el mismo tiempo que les había tomado a ellos? Vaya, rió Jan, aunque era evidente que incluso ella estaba sorprendida. Desde luego, no te andas con rodeos, ¿verdad? Supongo que ya entiendo por qué entraste en Beacon con solo presentar tu solicitud del día anterior. ¿Eres una especie de prodigio superentrenado? ¿Qué? Preguntó, de repente nervioso. No. Solo soy un tipo normal. ¿Normal? Ruby oyó susurrar a su compañera. Parecía que la palabra significaba algo para Pirra, pues se enderezó. ¿Pirra? Susurró Ruby. Ah, Ruby, nada, no te preocupes por mí. La pelirroja le sonrió antes de volverse hacia los demás. Entonces, si Jaune está aquí y todos los demás ya tienen pareja, dejó la frase inconclusa. La multitud se giró al unísono para mirar a Weiss. No. La chica de pelo blanco se cruzó de brazos. Me niego a hacer pareja con ese ignorante. Me ofrezco como voluntaria para colaborar con IHRK. La oferta de la chica de cabello negro quedó interrumpida cuando los brazos de Nora la rodearon por el cuello y la atrajeron de nuevo hacia un abrazo. ¡Ay, tonta Blakey! Rió. ¿Ya tienes pareja, recuerdas? Seremos mejores amigas. Bueno, no mejores amigas de verdad, porque ya tengo a Ren, pero puede ser mi segunda mejor amiga. La mejor amiga en jefe. La primera mejor amiga. Mi patada de mejor amiga. Eres tan callada, pero pronto te enseñaré a desplegar las alas de tu vocecita y a volar libre.
Sé libre, pequeña Blackerfly. Ruby observó la escena durante unos segundos, con la cabeza ladeada, mientras la pobre chica forcejeaba para escapar del agarre de su pareja y autoproclamada nueva mejor amiga. Bueno, al menos era simpática, ¿no? Parece muy nerviosa. Jaune sonaba tan confundido como ella se sentía. Ah, así es Nora, rió Jan. Al igual que había hecho con Ruby antes, lo presentó a los presentes. Él asintió a cada uno, saludándolos con la mano. Deberían haber visto su entrada. Llegó montada en la parte trasera de un Ursa. Blake parecía que se iba a desmayar cuando se detuvo. Fue una locura. ¿Montando un Ursa? ¿Sí? Nora apareció entre ellos con una sonrisa, y Ruby vio a Blake tosiendo en busca de aire, de rodillas. Parecía que el compañero de Jan se había acercado a hablar con ella. El rostro del chico mostraba una curiosa compasión. El señor Mittens era nuestro fiel corcel, continuó Nora. Nos trajo hasta aquí a través de Grimm y el bosque, y nos condujo hasta estas ruinas como un verdadero héroe. ¿Vale? Ruby no había visto eso, pero sonaba raro. ¿Era esa chica de verdad? Sabía que debería haber venido montado en un Ursa, gruñó Jaune. Y dijo que se vería raro, pareció notar que todos lo observaban y tosió en su puño. Entonces, dijo, ¿qué le pasó al señor Mittens? ¿Dónde está? Él, murió. Nora bajó la mirada al suelo, con una mano temblorosa frente a sus labios. Oh, lo siento, él, ¿fue un accidente? Créeme, lo fue. No me di cuenta de lo cansado que estaba y se desplomó después de traernos aquí. Si lo hubiera sabido, lo habría dejado descansar. Soy la peor clase de persona. Jaune suspiró y negó con la cabeza. Mira, Nora, estoy seguro de que no pasa nada. Fue un error honesto y griega. Y estoy seguro de que el señor Mittens te perdonaría. Yo lo haré en su lugar. En realidad, Ruby giraba la cabeza para mirarlos a ambos mientras hablaban, y a medida que sus rostros se volvían más serios, no estaba segura de poder seguir la conversación. Al parecer, no era la única, ya que la chica nerviosa que estaba cerca gruñó tapándose la boca con las manos. Esto. Gritó, señalando a Jaune. Por esto no puedo ser su compañero. Está claro que está loco, tiene problemas mentales o simplemente estúpido. También es un tipo duro de verdad, dijo Jan, cruzando las manos detrás de la cabeza. O sea, míralo, un Nevermore lo acaba de atrapar en el cielo y su reacción es matarlo. Eso es como joder. Eso ni siquiera se ve en las películas. Yo no diría que fue un asesinato, interrumpió Jaune. Entonces, acaba con él. Sonrió Jan. De todas formas, dijiste que querías a alguien fuerte, ¿verdad? Él cumple con los requisitos. Creo que sería una elección estupenda, dijo Pirra. Ruby la miró confundida, pero la pelirroja simplemente le mostró la pieza del caballo que tenía en la mano. Ruby miró a Weiss y vio la misma en la suya. Si Jaune es su compañero, entonces está en nuestro equipo. Se dio cuenta. Espera, él estaría en su equipo. ¿Acaso ella quería eso? Se sonrojó y se escondió tras Pirra mientras intentaba encontrar una respuesta. Era su mejor amigo, es cierto, e incluso si solo lo conocía desde hacía un día, era divertido, y no solo para molestar a los demás. No solo se centraba en Jan, sino que también parecía alguien que podría ser su amigo. Pero también decía cosas que la hacían sentir incómoda y no tenía ni idea de qué hacer si sus sospechas eran ciertas. Tenía 15 años, no estaba preparada para que alguien sintiera eso por ella. Su padre le había dicho que no lo estaría hasta los 35, como mínimo. Ella le preguntó a Jan y ella dijo 50. Está bien, no pasa nada, solo necesito pensarlo. Jaune puede seguir siendo mi mejor amigo si está en el equipo de Jan, y mientras tanto puedo averiguar qué hacer. Lo único que necesito hacer es convencer a Weiss de que no. Está bien, dijo Weiss con el ceño fruncido, pero si te atreves a llamar normal a mi familia otra vez, habrá problemas. Espera, ¿qué? El rostro de Ruby se ensombreció al darse cuenta de que había pasado tanto tiempo presa del pánico intentando idear un plan que los demás ya habían convencido a Weiss de que lo dejara pasar. Jaune se acercó a la chica de cabello blanco con una sonrisa incómoda. En el camino la vio y la saludó con la mano. «Ruby», susurró Pirra mientras apoyaba su rostro en la espalda de la chica más alta. «Nada», murmuró. Sus mejillas aún estaban rojas. ¿Solo alguien te ha comentado alguna vez lo cómoda que es tu espalda? No. Que alguien me dispare. Bueno, de entre todas las personas con las que esperaba terminar, no se imaginaba que sería la que parecía odiarlo de verdad. ¡Ay! ¡No! ¿Por qué no pudo ser Ruby, Jan o Pirra? Todas se llevaban bien conmigo o Nora.
O sea, ¿escuchaste eso? ¿Una humana que entiende los valores de la coexistencia y la cooperación con los Grimm? Ella cabalgó sobre un Grimm hasta la muerte, Jaune. Yo no lo llamaría coexistencia, y mucho menos cooperación. Bueno, es cierto, pero parecía muy afectada. Ese tipo de dolor no se podía fingir y, en lo que a él respecta, ella podría ser el primer paso para que los Grimm y la humanidad vivieran en armonía. El segundo paso. Supongo que el primero sería convencer a mamá de que no los creara a todos con un deseo irracional de matar a toda la humanidad. Aún así, fue un progreso. Pero no, a pesar de la gran variedad de personas con las que podría haberse asociado, ahora tenía a Weiss Schne, la chica que era tan hermosa como su madre, pero que carecía de sus virtudes. Salem era amable y dulce, tierna y cariñosa, esta chica era pura maldad. ¿Qué miras?, preguntó la malvada bruja con el ceño fruncido. Nada. La chica frunció el ceño y se alejó dando pisotones. Jaune miró a Jan. Da miedo. Ja, el tipo que le dio una paliza a un Nevermore cree que una chica que mide la mitad que él da miedo. ¡Qué ironía! No entendía por qué ella seguía diciendo eso. No le había dado una paliza, ni siquiera lo había golpeado. ¿Acaso no sabía que nunca se pateaba a un Nevermore dormido? Además, esa habría sido una pésima manera de agradecerle que lo hubiera atrapado antes de que se estrellara contra el bosque. Intentó seguir a Weiss, pero una mano en su hombro lo detuvo. Me alegra verte bien, Jaune, dijo Pirra con una amplia sonrisa en los labios. Se alegró al ver que ella y Ruby también estaban bien. No había querido asustarlas en los túneles, pero estaba oscuro y, pensándolo bien, incluso si hubiera habido luz, probablemente se habrían asustado igualmente. Ruby y yo intentamos encontrarte al entrar en el bosque, continuó, empujando a la chica que venía detrás hacia adelante. Los ojos plateados de Ruby estaban muy abiertos, y daban miedo, pero sus mejillas estaban rojas como un tomate. La habría lastimado al golpearla contra la pared. No parecía herida, pero tenía la cara muy roja. ¿Se podía tener fiebre por golpearse contra algo? Espera, ¿habían intentado encontrarlo? ¿Lo hiciste?, preguntó. ¿Por qué? Queríamos ayudarte, dijo Ruby, con la mirada fija en el suelo. Pensábamos que estabas herida. Pensábamos que podrías morir. Pensaban que... Los ojos de Jaune se abrieron de par en par al mirar a la chica. No, a su amiga. Sin pensarlo mucho, se arrodilló y la abrazó. Ella se tensó en sus brazos, pero no se apartó. Lo siento, dijo, soltándola y ofreciendo un abrazo a Pirra también. No quería preocuparlos. Estoy bien, de todos modos. Estaba más preocupado por ustedes. ¿Y nosotros? Pirra negó con la cabeza con una leve sonrisa. No puedo creer que te preocupes por otra persona en una situación así. Debes ser muy hábil. No, solo soy un tipo normal. La respuesta pareció complacerla. Un fuerte estruendo proveniente del bosque cercano los hizo buscar refugio a toda prisa. Weiss gritó una advertencia, pero el esfuerzo fue en vano, pues en ese preciso instante, una figura familiar irrumpió entre árboles y arbustos. Dos garras gigantescas arañaron el aire, y de sus fauces furiosas brotó vapor. Creo que se escapó. ¡Qué perspicacia, Remy! Te has superado a ti mismo. ¿Nos siguió?, preguntó Pirra, sin aliento. No debió haberlo enviado tras nosotros. Él. ¿De quién hablaba? ¿Acaso había algún ser malvado y retorcido torturando a los Grimm y liberándolos en la naturaleza? No tuvo tiempo de preguntar, pues el Grimm se abalanzó sobre ellos tres y les clavó una pinza en el suelo blando. Tierra y piedras golpearon los brazos que se había cruzado sobre la cara, y cayó hacia atrás, a 1,5 metros de distancia, con una mueca de dolor. El acechador de la muerte chilló y fue tras él. Ignoró a Pirra y Ruby, que estaban a ambos lados, e incluso pareció indiferente a todos los demás que lo rodeaban. Me está afectando mucho. ¿Qué hago? Mátalo. Jaune asintió y desenvainó su espada. No podía transformarse no con todos observándolo. En cambio, lo único que podía hacer era luchar como cualquier otro humano. Oh, dijo Remy con expresión inexpresiva, ahora entiendo el problema. Con un rugido propio, Jaune clavó la espada que su padre le había dado al Grimm. El sonido resonó por todo el claro, pero eso fue lo único que realmente hizo. Rebotó contra el caparazón blindado, con los brazos temblando. Sabes, a veces es fácil olvidar que básicamente eres un inútil con una espada. ¿Podrías ayudarme, por favor?, gruñó Jaune mientras se agachaba para esquivar una garra que le habría arrancado la cabeza. Sí, claro, asintió Ruby, que lo había oído y, al parecer, lo había confundido con alguien que le hablaba a ella.
Cruzó el claro con la guadaña desplegada, pero su ataque fue tan ineficaz como el de él. Debido a su complexión menuda, salió disparada hacia atrás, cayendo sobre la hierba, y para su horror, vio al monstruo volverse hacia ella. Ruby se lanzó hacia adelante, con la mirada ya puesta en la transformación. Al diablo con su disfraz y con lo que dijeran los demás. La salvaría. Un destello blanco pasó a su lado, y la decisión se le escapó de las manos. No te lances sin más, reprendió Weiss mientras bloqueaba las pinzas del acechador de la muerte con un muro de hielo. En serio, sé que solo eres un niño, pero ¿has oído hablar de estrategia? Solo quería ayudar a Jaune. Gritó Ruby. Lo sé, suspiró la chica mayor, no puedo reprocharte que ayudes a mi compañero. Solo, ten cuidado y trabaja en equipo. No tienes que demostrarme nada. Ruby, exclamó Jaune al llegar junto a ella. La levantó y la examinó en busca de heridas, pero aparte de mostrarse algo avergonzada y mover los pies nerviosamente bajo su mirada, parecía ilesa. Gracias, Weiss, gracias. Bueno, no iba a permitir que la mataran. Menos palabras, más acción. Gritó Nora mientras golpeaba con un martillo el cráneo del acechador de la muerte. La parte trasera del arma se incendió y una explosión sacudió el caparazón del Grim. Sin embargo, eso no sirvió de mucho para detenerlo, y mientras los tres corrían de vuelta para reunirse con los demás, él vio que seguía debatiéndose y siseando. Es enorme, susurró Blake, nunca había visto un Grim tan grande. Sí, susurró sin pensarlo. Ah, fue hace tiempo, añadió al notar su expresión de asombro. ¿No deberíamos centrarnos primero en acabar con este sufrimiento? No lo podría haber dicho mejor, sonrió Jan. Vamos a darle caña. Su compañero la jaló hacia atrás, negando con la cabeza. Está bien blindado y protegido, pero solo tiene la cola y las garras para atacar, dijo Ren. Deberíamos separarnos y atacarlo por ambos flancos, buscando sus puntos débiles. Weiss asintió, dando su aprobación al plan. Jaune, Ruby, Pirra y yo nos encargaremos del flanco izquierdo. El resto, del derecho. Remy. Más vale seguirles la corriente, dijo el parásito, ellos saben más de luchar como humanos que tú. Era cierto, y con un encogimiento de hombros mental, persiguió a su compañera mientras ésta corría hacia la izquierda del Grim. Su estatura parecía diminuta en comparación con la del monstruo, y sin embargo, su velocidad fue suficiente para alejarla de sus garras cuando éste se giró hacia ella. Preparó a Croce Amors en una mano y su escudo en la otra. No creía poder atacarlo, era enfermizo, no malvado. Le pareció demasiado cruel. Pero si intentaba hacerle daño a mis amigos, no tendría otra opción. Por el destello de fuego que vio al otro lado, parecía que los demás ya se habían involucrado. Jaune, mantén la atención, gritó Weiss. Pirra, intenta golpear la cola. Ruby, eres la más rápida, así que ataca cualquier punto débil que puedas, pero ten cuidado. Entendido, dijeron las dos chicas y se pusieron manos a la obra. Jaune no estaba tan seguro. ¿Distraerlo? ¿Cómo iba a hacerlo? Corrió hacia adelante, pero se detuvo lentamente un poco fuera de su alcance. Oye, gritó, sintiéndose bastante inútil, mírame. Así fue. Con un giro tan repentino que pensó que lo había imaginado, sus ojos parecieron dirigirse hacia él, antes de que todo su cuerpo lo siguiera. Weiss maldijo ante el cambio repentino y retrocedió, pero esto le dio a la chica del lazo negro la oportunidad de hacerle un corte superficial en el aguijón. Un líquido naranja rezumaba, pero el acechador de la muerte apenas pareció percatarse. Estaba centrado por completo en él. ¿Me reconoce? Parecía demasiado extraño para ser verdad, y sin embargo, en su mirada brillaba una chispa de inteligencia. Sabía quién era, y a diferencia de todos los demás Grimm, no sentía ningún deseo de someterse. No se inclinó ni esperó, sino que buscó arrancarle la carne de los huesos. Levantó el escudo y se preparó para el ataque. El golpe le impactó como un martillo. La fuerza del impacto le hizo temblar los huesos, pero su singular fisiología, tan similar a la de un humano, aunque un poco más resistente, le permitió apretar los dientes y soportarlo. El aguijón no perforó el acero, sino que se clavó en el suelo a su lado. Lo tengo. Gritó Ruby. Pasó velozmente por encima de su cabeza como un cometa rojo, y un destello plateado iluminó el momento en que la cola del Grim fue cercenada de un solo tajo. El animal chilló de dolor, y la pura agonía de aquel sonido bastó para que se le llenaran los ojos de lágrimas. Tiene que ser así. Weiss inmovilizó dos piernas con hielo mientras el Grim intentaba perseguir a Ruby, y la distracción momentánea fue todo lo que necesitó Lee Ren para lanzarse y dispararle a uno de sus ojos. El órgano estalló y desapareció mientras otro rugido resonaba. Lo siento.
Ja. Gritó Yan y golpeó con el puño otra pierna. Una ráfaga de fuego y aire salió de sus puños, y la extremidad se hizo añicos con un crujido espantoso. No quería que esto sucediera. Los cazadores fueron destripando y destripando hasta aniquilar la amenaza, como si fueran pequeños insectos arrastrándose sobre un depredador herido. Una pata tras otra fue inutilizada, y con su aguijón ya clavado en el suelo, la bestia cayó con un poderoso esfuerzo. Intentó levantarse, pero había perdido demasiado y se desplomó con un suspiro. Jaune dio un paso al frente. ¿Estás loco? Weiss le agarró la manga. No puede moverse y se está muriendo. No hay necesidad de arriesgarnos más. Se le cortó la respiración. Míralo, gruñó, mirándola fijamente. Está sufriendo muchísimo. No voy a permitir que termine así. Voy a acabar con su agonía. Es un Grimm, señaló Blake. ¿Todavía siente dolor, o es que no oíste cómo gritaba? Sus ojos se abrieron de par en par y apartó la mirada con expresión contradictoria. No importaba, y nadie intentó detenerlo mientras avanzaba a grandes zancadas, con Croce Amors en la mano. Esto es lo que quieres ser, susurró Remy, no puedes comportarte así si quieres evitar sospechas. Lo sé, él lo sabía. Era tan difícil. El único ojo del acechador de la muerte lo siguió mientras se acercaba, y esta vez no hizo ningún esfuerzo por atacarlo. Exhaló una vez, un largo y sibilante ronco. Para su sorpresa, sus garras permanecieron clavadas en la hierba, y su ojo rojo no parecía enfadado en absoluto. Tampoco parecía furioso. Parecía cansado, aliviado. ¿Querías esto?, susurró Jaune, ¿verdad? Su caparazón se agitó. Por eso me atacaste, porque sabías que podía acabar con todo. Nos seguiste porque querías que el dolor terminara. Cerró su único ojo rojo y bajó la cabeza hasta la hierba. Una furia contenida ardía en sus ojos, pero respiró hondo y clavó la punta de su espada en medio de la cabeza de la criatura. No había pedido esto. No había querido estar atrapada en una montaña toda su vida. No había querido aprender a vivir y sentir, solo percibir su diminuta y solitaria jaula. Sujetó la empuñadura con ambas manos y la clavó. El acechador de la muerte suspiró. Jaune también suspiró y se volvió hacia los demás mientras envainaba lentamente la espada. Lo observaron. Sin embargo, no llevaba armas, así que al menos no iban a atacarlo. De hecho, parecían más sorprendidos que otra cosa, con los ojos muy abiertos y miradas curiosas, mientras él regresaba con una débil sonrisa. Fue un gesto muy amable, dijo Pirra. Fue más amable de lo que habría sido con cualquier ser humano, añadió Ren. Sacudió la cabeza y trató de ahuyentar el cansancio. Eso no justifica que nosotros hagamos lo mismo. Si puedo mostrar misericordia, lo haré. ¿Y si te hubiera atacado?, preguntó Weiss. ¿Y si te hubiera matado? No habría sido posible. Los ojos de la heredera se entrecerraron. ¿Qué demonios eres?, preguntó. Yo, dijo Jaune con una sonrisa cansada. Solo soy un chico normal. Parra. Pirra volvió a mirar a su nuevo compañero, ahora de regreso en Beacon, pero igual de preocupado que antes. La expresión de su rostro, lo que había dicho y sus acciones no podía reprocharle nada. Pensaba que ninguno de ellos podía. Tal como lo había expresado, y considerando el aspecto del Grimm, matarlo había sido un acto de misericordia que quizás no merecía. Pero él sentía que sí, y eso era lo único que importaba. Ahora estaba con ellos, y su expresión parecía más relajada que antes. Ruby le susurró algo y él rió y la empujó suavemente. Eran muy unidos, aunque Ruby tenía la extraña costumbre de sonrojarse y tartamudear repentinamente a su alrededor. Tal vez ella también podría llegar a conocerlo mejor. La idea le complació, ya que había creído que esa posibilidad se había perdido cuando aceptó a Ruby como socia. Pero el director los reunió a todos juntos, lo que significaba que, al igual que los demás antes que ellos, junto con el recién nombrado equipo Ribbon, o Ribbon, liderado por Ren, ellos también iban a ser un equipo de 4. Yo solo soy un tipo normal. La forma en que lo había dicho, tan exhausto y suave, como si apenas esperara que le creyeran, esas palabras se le habían quedado grabadas. Era cualquier cosa menos normal. El hecho de que hubiera sobrevivido al Nevermore lo demostraba, y ella pudo ver a la gente entre la multitud jadear y susurrar al darse cuenta de quién era. Algunos señalaban, otros susurraban, y él lo ignoraba todo con facilidad, con la mirada fija en el director. Pero no era solo el Nevermore. La forma en que había soportado el aguijón del acechador de la muerte con facilidad, o la completa falta de miedo que había mostrado al acercarse a la criatura herida, pero aún muy peligrosa. Él no era normal. Era compasivo, dulce y muy poderoso. Tenía que serlo, para haber tenido tan pocos problemas con la iniciación.
Ni siquiera creía que hubiera podido defenderse de un Nevermore una vez que la tuvo entre sus garras. Le sorprendía no haber oído hablar de él antes, quizás en los círculos de torneos. Alguien tan habilidoso debía ser tan famoso como ella. Su corazón dio un vuelco. Podría ser él. Era él. Soy una persona normal. No tengo nada de particular. Soy un tipo normal y corriente. Y su propia respuesta: yo también soy una chica normal. No lo había dicho porque lo fuera, sino porque era lo que anhelaba ser. Y él sonrió al oírla, como si disfrutara de una broma secreta. ¿Era él igual que ella? Había venido a Beacon con la esperanza de empezar de cero, de escapar de la fama y las expectativas de su pasado. ¿Era esa la diferencia entre ellos, que mientras ella simplemente había intentado pasar desapercibida, sin ninguna esperanza de lograrlo, él se había esforzado por parecer modesto, por parecer ingenuo y simple? ¿Acaso todo era una farsa, solo para intentar parecer una persona normal y no el prodigio que era? La sola idea le secó la garganta. Y tal vez él también la conocía, pues ciertamente le parecía extraño no haber reconocido ni a Weiss ni a ella por su nombre, sospechosamente conveniente, ahora que lo pensaba. Weiss tenía razón. La SDC era conocida en todas partes. Era imposible no conocerlos. Pero Jaune, compasivo, al darse cuenta de lo que ella intentaba hacer, fingió no conocerla. Porque comprendía lo que se sentía al querer ser una persona normal. ¿Había hecho todo eso solo por ella? Sí, tenía que ser eso. Su fuerza, su destreza y su capacidad para sobrevivir a los Grimm denotaban un entrenamiento avanzado, pero por alguna razón quería ocultarlo. Quería ser normal. Por eso, y por la misma cortesía que él le había brindado, ella guardaría su secreto. Lo guardaría, pero también llegaría a conocerlo mejor. Quizás podrían compartir historias. Quizás por fin había encontrado a alguien que la comprendía. Y para reunir a los caballeros, Oro Ozpin, contamos con Weiss Schne, Jaune Ark, Ruby Rose y Piranicos. De ahora en adelante, seréis conocidos como el equipo WJRP, o equipo Remolino, liderado por Weiss Schne. Equipo Remolino era un nombre original, pero Piran no se sentía demasiado disgustada. Al menos no los habían llamado equipo papel de envolver ni nada parecido. El director terminó explicando sus dormitorios y clases, y para finalizar, los felicitó por su éxito y les deseó lo mejor. Weiss se pavoneó durante toda la explicación, claramente complácida de haber sido elegida para liderarlos. Bueno, supongo que el equipo no es tan malo como temía al principio. Hola, Jaune sonrió y se giró hacia ellos. ¿Vamos a compartir habitación, entonces? Supongo que al final sí que dormiré contigo, Ruby. Pirra parpadeó al sentir que Ruby desaparecía tras ella una vez más.